¿Se han detenido alguna vez a pensar en lo extendida que está la violencia? Se esconde en las sombras, proyectando una sombra larga y amenazante sobre nuestro mundo. La violencia no conoce fronteras, afecta a personas de todas las edades, orígenes y estilos de vida. Es un cáncer que corroe el tejido mismo de nuestra sociedad, dejando tras de sí un rastro de dolor, sufrimiento y desesperación. Pero, ¿qué es exactamente la violencia y cómo afecta a nuestras vidas? La violencia, en esencia, es el uso intencional de la fuerza física o el poder para infligir daño a uno mismo, a otra persona o a un grupo o comunidad. Puede manifestarse de innumerables maneras, desde los golpes físicos de una agresión hasta el tormento psicológico del abuso verbal. La violencia puede ser un hecho aislado o un problema crónico y generalizado que impregne todos los aspectos de la vida de una persona. Independientemente de su forma, la violencia siempre deja cicatrices. Estas cicatrices pueden ser físicas, emocionales o psicológicas, pero siempre están ahí, como un recordatorio constante del trauma infligido. La violencia tiene un efecto dominó, que se extiende desde la víctima hasta sus familiares, amigos y comunidades. Erosiona la confianza, fomenta el miedo y crea un clima de inseguridad del que puede ser difícil, si no imposible, escapar. La violencia no es una entidad monolítica. Lleva muchas máscaras, adoptando diversas formas para lograr sus fines destructivos. La violencia física, quizás la forma más visible y fácil de reconocer, implica el uso de la fuerza física para causar daño corporal. Esto puede ir desde un simple empujón o un golpe hasta una brutal paliza, o incluso el asesinato. Las cicatrices de la violencia física suelen ser visibles y sirven como un recordatorio constante del dolor que se ha infligido. La violencia psicológica, aunque menos visible, puede ser igual de dañina. Esta forma de violencia utiliza palabras, amenazas y manipulación para controlar, intimidar y degradar a los demás. Puede implicar críticas constantes, humillaciones y aislamiento, lo que merma la autoestima de la persona y la hace sentir inútil y sola. La violencia sexual abarca cualquier acto sexual cometido contra la voluntad de una persona. Esto puede incluir la violación, la agresión sexual, el acoso sexual y cualquier otra forma de contacto sexual no deseado. La violencia sexual es un delito atroz que viola los límites más íntimos de una persona, haciéndola sentir violada, traicionada y profundamente traumatizada. La violencia económica implica el control del acceso de una persona a los recursos financieros, lo que limita su capacidad para mantenerse a sí misma y vivir de forma independiente. Esto puede incluir retener dinero, impedir que alguien trabaje o explotar sus recursos financieros para beneficio personal. La violencia económica se utiliza a menudo como medio de control en las relaciones abusivas, atrapando a las víctimas en un ciclo de dependencia y miedo. El impacto de la violencia se extiende mucho más allá de la víctima inmediata, creando ondas que se propagan por las familias, las comunidades y la sociedad en su conjunto. Las personas que han sufrido violencia suelen enfrentarse a una amplia gama de consecuencias físicas, emocionales y psicológicas. Pueden sufrir lesiones físicas, dolor crónico, trastornos del sueño y un sistema inmunitario debilitado. Emocionalmente, las víctimas de la violencia pueden enfrentarse al miedo, la ansiedad, la depresión, el trastorno de estrés postraumático y el abuso de sustancias. El trauma de la violencia puede hacer que se sientan aisladas, retraídas e incapaces de confiar en los demás. Pueden culparse a sí mismas de lo sucedido o experimentar sentimientos de vergüenza y culpa. A nivel social, la violencia erosiona la cohesión social, genera miedo y desconfianza y perpetúa los ciclos de violencia. Alimenta un clima de miedo e inseguridad, haciendo que la gente dude en participar en sus comunidades y contribuir a la sociedad. La violencia también puede conducir al aumento de las tasas de delincuencia, a la tensión de los servicios sociales y al deterioro de la calidad de vida en general. Los costes económicos de la violencia son asombrosos, incluidos los gastos sanitarios, la pérdida de productividad y los costes asociados a la aplicación de la ley y al sistema de justicia penal. La violencia desvía recursos de servicios esenciales como la educación, la sanidad y las infraestructuras, lo que obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo. Sección 4. La amenaza silenciosa. Revelando la mente del sociópata.
En nuestra exploración de la violencia, debemos enfrentarnos a una realidad escalofriante: la existencia de individuos que están programados para la violencia, que carecen de empatía y remordimiento, y que se mueven por la sociedad como depredadores, buscando explotar y dañar a los demás. Estos individuos, a menudo denominados sociópatas, representan una amenaza única e insidiosa, ya que su verdadera naturaleza puede permanecer oculta bajo una apariencia de normalidad. Los sociópatas son maestros del engaño, capaces de imitar emociones que no sienten y de mimetizarse perfectamente con su entorno. Suelen ser encantadores, carismáticos y persuasivos, y utilizan estos rasgos para manipular y explotar a los demás en su propio beneficio. Carecen de empatía y remordimiento, no sienten culpa por el dolor y el sufrimiento que infligen a los demás. Aunque no todos los sociópatas son violentos, su falta de empatía y su desprecio por las normas sociales hacen que sean más propensos a participar en comportamientos antisociales y delictivos, incluida la violencia. Pueden utilizar la violencia como medio de control, intimidación o simplemente por diversión. Sus actos suelen ser calculados y premeditados, y carecen de la impulsividad o la reactividad emocional que caracteriza a muchas otras formas de violencia. Identificar a los sociópatas puede ser un reto, ya que son expertos en ocultar su verdadera naturaleza. Sin embargo, a menudo hay signos sutiles que pueden servir como señales de alarma. Los sociópatas pueden mostrar un sentido grandioso de su propia importancia, una necesidad constante de admiración, una falta de empatía, un desprecio por las reglas y las normas sociales, un historial de engaños y manipulación, y una falta de remordimiento o culpa. Sección 5. Un rayo de esperanza. El papel de la criminología en un mundo violento. Ante la naturaleza generalizada e insidiosa de la violencia, es fácil sentirse abrumado e impotente. Sin embargo, hay esperanza. La criminología, el estudio científico del delito y la conducta delictiva, ofrece información muy valiosa sobre las causas, las consecuencias y la prevención de la violencia. Al comprender las causas profundas de la violencia, podemos desarrollar estrategias más eficaces para evitar que se produzca. Los criminólogos examinan una amplia gama de factores que contribuyen a la violencia, incluidos los individuales, sociales, económicos y ambientales. Estudian las bases psicológicas y biológicas de la agresión, el papel del aprendizaje social y las normas culturales, el impacto de la pobreza y la desigualdad, y la influencia de factores ambientales como la exposición a la violencia en los medios de comunicación. Al comprender estos factores complejos e interrelacionados, los criminólogos pueden desarrollar intervenciones y programas de prevención basados en la evidencia que aborden las causas profundas de la violencia. Estos programas pueden centrarse en la promoción de habilidades parentales positivas, el fomento de la resolución de conflictos y las habilidades de manejo de la ira, la provisión de oportunidades económicas y apoyo social, y la creación de comunidades más seguras. Los criminólogos también desempeñan un papel fundamental en la evaluación de la eficacia de las leyes, políticas y programas existentes destinados a reducir la violencia. A través de una investigación rigurosa y el análisis de datos, pueden identificar lo que funciona, lo que no funciona y dónde se pueden hacer mejoras. Este enfoque basado en la evidencia es esencial para garantizar que nuestros esfuerzos para prevenir y reducir la violencia sean lo más eficaces posible. La lucha contra la violencia es una tarea colectiva, que requiere los esfuerzos combinados de las personas, las comunidades y las instituciones. Trabajando juntos, podemos crear un mundo donde la violencia ya no se tolere y donde todos puedan vivir en seguridad y paz.